Bien, bien, bien. Me gusta eso para poder ver si está cuajando la información o no. Vale. Tenemos varias cosas. Tengo aquí el régimen disciplinario, ¿vale? Y las incompatibilidades, que son partes importantes dentro de recursos humanos, ¿vale? Y luego tengo subido ahí ya a la plataforma una especie de medio supuestos, medio test, para hacerlo en clase si vemos que nos da un poquillo de tiempo, que yo espero que sí. ¿Vale? Porque así repasamos lo de la consolidación del grado, que creo que no termina eso de cuajar muy bien. Vale, pues vamos a ver un poquillo lo que sería el régimen disciplinario. ¿Os suena que puede ser el régimen disciplinario de los funcionarios? Pues ese castigo por haber cometido atrocidades para el medio ambiente. Vale, pues tenemos el disciplinario. La parte más importante, un poco para orientarnos dentro del disciplinario, sería la normativa. Vale, saber que la legislación básica la tenemos en el TREPEP. Hay bastante información dentro de la 30 de 1984, la de medidas de reforma de la función pública, ¿vale? Allá hay bastante, lo que pasa es que no hay que mirarla por ahí de forma directa porque hay colisiones normativas entre el TREPEP y todo eso, ¿vale? Pero luego es solo para contaros que hay un Real Decreto que es el que aprueba el régimen disciplinario, ¿vale? Que es este que aparece aquí, el 33 de 1986. Para el personal laboral, afecta lo que le corresponda del TREPEP y lo que se estipule en el cuarto convenio, ¿vale? ¿Qué es la normativa básica? Que habíamos dicho que el TREPEP era normativa básica. ¿Eso no suena? ¿Quieres que vaya para atrás? Legislación básica, normativa básica. El TREPEP. Siempre decimos que el TREPEP es normativa básica y siempre detallo por qué es normativa básica, pero por las caras veía yo que no estaba cuajando la información. ¿Vale? Ya lo hemos visto que es la normativa que crea el Estado, ¿vale? Y que necesita el desarrollo de las comunidades autónomas. ¿Vale? Afecta a las comunidades autónomas, no es una ley estatal, es una ley que crea el Estado, pero las comunidades autónomas tienen que desarrollar. Eso son esa legislación básica, ¿vale? Lo vamos a ver cuando veamos decretos leyes y todo eso, que es una clase que tengo preparada para hacer entre medias. Y en principio, nada, es simplemente eso. Esto sobre todo lo comento porque hay varios aspectos del TREBEP que son normativa básica, hay otros aspectos que no son normativa básica y hay que entender qué parte es de aplicación a las comunidades autónomas y qué parte nos está aplicando a nosotros. Cuando hablamos aquí de la legislación básica del TREBEP, vemos que estos artículos del 93 al 98 afectan tanto a la AGE como a las comunidades autónomas, ¿vale? Pero lo que es la normativa nuestra de la AGE es esa ley, ese Real Decreto, el cuarto convenio, todo eso se aplica a la AGE, ¿vale? No aplicaría a las comunidades autónomas, ¿vale? Sería eso lo del desarrollo, ¿vale? La parte de disciplinario tenemos varias cosas por ahí regadas. En la ley 40 hay principios que rigen la potestad disciplinaria, ¿vale? Que son los principios estos de legalidad, tipicidad de las faltas y las sanciones, ¿vale? Que esto viene a ser que todo lo que sean sanciones tienen que estar redactadas como tal, es decir, tipificadas quiere decir escritas expresamente, ¿vale? No vale con interpretaciones y tal, sino tiene que decir si está prohibido entregar el vidrio por la noche, pues tiene que estar tipificado para poder ser sancionable, ¿vale? La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Eh, Eso lo habíamos visto también en la Constitución, ¿verdad? Que es un principio básico. ¿Vale? Proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia, eso son cosas comunes, ¿no? Que ya hemos visto. Muy importante, cuando se den indicios de criminalidad, ¿vale? Hay que suspender el procedimiento disciplinario, darle traslado al Ministerio Fiscal, ¿vale? Y esperar a ver lo que nos diga. Nosotros vamos a ser capaces de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, pero si, por ejemplo, alguien prevaricó o cometió un homicidio,
no tenemos competencias ahí, ¿vale? Hay que entendernos como que los juzgados se separan en ámbitos, ¿no? Y no se pisan de unos ámbitos a otros. Un juzgado, si a ti te juzgan por lo penal, irá por el juzgado de lo penal. Si denuncias al trabajo, irá por el juzgado de lo social, ¿vale? No, no es equiparable, pero es para que entendamos que nosotros vamos a juzgar esa a nivel disciplinario, ¿vale? Del régimen disciplinario, y luego el juzgado a nivel de penal, ¿vale? Los jueces declarados, perdona, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales vinculan a la administración. Es decir, si sale una sentencia diciendo que esa persona se mamó el dinero o extorsionó a un ciudadano que vino a pedir una nacionalidad, ¿vale? Pues eso implica que si eso está aprobado en una sentencia judicial, nosotros tenemos que darlo por verídico, ¿vale? No tenemos ya que juzgar si eso pasó o no pasó. Como todas las sanciones, las nuestras disciplinarias también se clasifican en faltas graves y leves, ¿vale? O muy graves, graves y leves. He intentado ponerles a lo largo de las diapositivas los colores así, para que los veamos un poco más lógicos, ¿vale? Disciplinarios leves, ¿vale? La potestad disciplinaria se ejercerá, entre otros, conforme a los principios de legalidad y tipicidad, que es lo que habíamos visto antes, a través de la predeterminación normativa, en el caso de personal laboral, de los convenios colectivos. Ya habíamos visto que el personal laboral aplicaba el convenio colectivo. Cosa muy importante, que el TREBEP no recoge un listado de faltas leves, ¿vale? Con lo cual, si a ti te van a preguntar una falta en el tipo T, una falta leve, ¿vale? Y te dicen que es del TREBEP, ya sabes que eso es imposible. Tú tienes que tirar siempre para las muy graves, que son las que están recogidas ahí en el TREBEP. Las leves las tenemos recogidas en otro punto, pero sí es cierto que a veces han pecado de eso. Que dentro de la falta te han puesto varias leves y había una muy grave y te estaban preguntando por el TREBEP. ¿Vale? Las faltas graves se establecerán por ley para los funcionarios o por convenio colectivo para los laborales. ¿Vale? Deben atender a ciertas circunstancias que son el grado de vulnerabilidad que se haya vulnerado de la ley, ¿vale? Lo que se haya extralimitado, ¿no? La gravedad de los daños causados al interés público, el patrimonio de la administración o los ciudadanos que se haya visto afectado, ¿vale? El descrédito de la imagen pública de la administración también, ¿vale? Esas son cosas que no suelen ser preguntables, ¿vale? Pero que nos orientan a cómo deben ser los hechos para poder pasar, por ejemplo, de leves a graves o a muy graves, ¿vale? El TREBEP no recoge el listado otra vez, lo comentaba que solamente era para las muy graves. Y las muy graves, aquí sí tenemos el listado concreto, ¿vale? Se trata de un listado que no es cerrado, que puede ampliarse, que en principio se recogen ciertas cuestiones, pero se han ido añadiendo, ¿vale? Y lo tenemos... Vale, ahora os lo puse un poquito más adelante, creo, el listado, ¿vale? Aquí os recogí otras cosas importantes como los funcionarios públicos que induzcan a otros a la realización de actos o conductas constitutivas de la falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que esto. Esto es importante porque a efectos de... es un poco diferente a lo que sería las penas a nivel penal, a nivel civil, ¿vale? Porque realmente no te sancionan con lo mismo si tú induces a alguien a robar que si cometes el robo, ¿vale? Aquí nos está diciendo que cualquier persona que induzca a, pues, faltar, ya veremos que, por ejemplo, evitar el control de fichajes es una sanción grave. Pues si tú induces a otro a que no fiche, pues también te sanciona. Incurrirán en responsabilidad los que hubieran cometido las faltas muy graves o graves cuando dichos actos se deriva un daño grave para la administración o los ciudadanos. Al final hay que entender que estos preceptos que os estaba diciendo es que cuando se da esta circunstancia, que hay un daño grave para la administración,
Cuando veamos siempre en el enunciado, ¿no? Hay un daño grave para el patrimonio de la administración, hemos perdido un edificio, hemos no sé qué, ya tenemos que entender que por leve no va a ir la sanción, ¿vale? Las administraciones públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejercicio de las funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba, que son ámbitos distintos y a ti te pueden sancionar penalmente y administrativamente. ¿Vale? No podrá exigirse responsabilidades disciplinarias por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. Aquí es interesante. La pérdida de tal condición no libera de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que se fue funcionario. ¿Alguien me sabe decir qué vimos sobre eso? Estamos hablando de la manera que se podía intentar eludir la responsabilidad disciplinaria. Os doy una pista que tiene que ver un poco con la parte de arriba, con la pérdida de la condición de funcionario. Mm. La anterior mm, vimos que no se podía aceptar la renuncia si había un procedimiento disciplinario. Entonces renuncia. No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. Si tú pierdes la condición de funcionario, ¿vale? Ya no se te puede sancionar, ¿vale? Por esta vía, para los actos que se cometan después. Es decir, a posteriori. Antes, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. La sanción más grave de los funcionarios es la pérdida de la condición de funcionario por la separación del servicio. Con lo cual, si tú ya tienes perdida la condición de funcionario, ya no te pueden sancionar. Tú tienes que ver que vamos a ver cosas que están tasadas, como por ejemplo, eh, pues, pues faltarle el respeto a los ciudadanos, ¿vale? A ti te pueden sancionar por faltar el respeto a los ciudadanos. Una vez pierdas la condición de funcionario de carrera, ya no te pueden sancionar por la vía disciplinaria esta. Te podrán sancionar por la vía civil porque eres un ciudadano que está insultando a otro ciudadano. Mm, mm. Es un poco es un poco la pescadilla que se muerde la cola porque se supone que sí, pero lo que te viene a decir es hasta dónde se limita la responsabilidad disciplinaria, ¿vale? Porque normalmente hay otros ámbitos, a lo mejor en el militar. Sobre todo es para que entiendas que las cosas que son sancionables ya no te afectan cuando pierdes la condición de funcionario. ¿Vale? Porque vamos a seguir profundizando. Esto lo puse de ejemplo, pero porque vamos a ver en más profundidad qué pasa cuando no estás en servicio activo y te sanciona, ¿vale? El alcance de cada sanción se establecerá atendiendo a la gravedad de la intencionalidad, descuido, negligencia, ¿vale? Al daño al interés público, a la reiteración o reincidencia o el grado de participación. Procederá la readmisión del personal fijo cuando sea declarado improcedente el despido, acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de falta muy grave. ¿Se puede despedir con una sanción grave? No. ¿Qué sanción es equiparable al despido en los funcionarios? Estabas atenta ahí que se me fue ¿vale? La separación del servicio. Estamos hablando de sanciones muy graves, muy graves, muy graves.
¿vale? Lo equiparable en los laborales es ese despido disciplinario, ¿vale? Que recordamos que ellos podían volver a reingresar. Los funcionarios que se encuentren, ya, aquí es donde vamos a empezar a ver que, por eso os comentaba lo de siempre esos tips de no dejar al funcionario irse en excedencia si está con un expediente abierto, de no renunciar a la condición de funcionario si está con el expediente abierto, ¿vale? Esas cláusulas son por este tipo de cuestiones. Los funcionarios que se encuentran en situación distinta a la del servicio activo, es decir, en excedencia, podrán incurrir en responsabilidades disciplinarias por las faltas previstas que pueden cometer dentro de sus situaciones administrativas, ¿vale? O sea que sigue siendo responsable. Vimos que una vez perdidas la condición de funcionario de carrera, no, pero estando en excedencia, sí. En el caso de no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por hallarse el funcionario en una situación administrativa que lo impida, esta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo la prescripción. A ver, más o menos, más o menos. Hay que ver, porque hay cosas que son compatibles con que tú estés en excedencia. Si te van a echar es compatible con que estés en excedencia. Pero, por ejemplo, una amonestación, ¿vale? Que es ahora mismo no está vigente, ¿no? Lo vamos a ver, pero el de mérito, por ejemplo, te pueden obligar a no poder trasladarte o no poder concursar, ¿vale? O, por ejemplo, si está vigente el traslado forzoso. A ti te trasladan forzoso para Península como castigo. Y estás en excedencia, pues no se puede cumplir, ¿vale? Si prescribe la infracción que cometiste o prescribe la sanción, si ya está la resolución, ¿vale? Pues cuando prescriba, pues no se puede ejecutar. Y entonces vuelvas a reincorporarte y ya está. ¿Vale? Por eso no te pueden dejar irte hasta que no se acabe el procedimiento. Eran solo esas dos circunstancias. No podías renunciar a la condición de funcionario de carrera. Vaya con los globos. No podías renunciar a la condición de funcionario de carrera si tenías un procedimiento abierto y no podías irte de excedencia voluntaria por interés particular si tenías también un procedimiento abierto, ¿vale? Son más o menos, por estas cosas, ¿vale? Para que no te puedan coger. Las sanciones que existen, tanto para el personal laboral como para el personal funcionario, son estas que están aquí. Hay algunas que se parecen un montón. Vemos las dos primeras, que es separación del servicio de despido disciplinario, ¿vale? Hola Fátima, ¿qué tal? Estábamos viendo la parte de... Hola, buenas tardes. Nada. Si acabamos de empezar, empezamos tarde. Estábamos viendo el régimen disciplinario, ¿vale? Estamos viendo el tipo de sanciones. Ahora mismo estamos en el tipo de sanciones que existen para los funcionarios y para los laborales. Para los funcionarios teníamos esa separación del servicio, suspensión en firme de funciones, ¿vale? Traslado forzoso de mérito, que es una novedad, vamos a decir que no está vigente todavía, y el apercibimiento. Para los laborales, pues casi las mismas. Es decir, hay que entender que se llaman un poquito distintos, pero a efectos os las puse así colocadas una al lado de otro para que veamos que son iguales. El despido disciplinario siempre hablamos que es la parte equiparable al laboral de la separación del servicio de los funcionarios. Luego tenemos suspensión de empleo y sueldo, que es lo que se llama comúnmente, ¿no? En el estatuto, yo creo que de los trabajadores está establecido algo así. Traslado forzoso, que también está contemplado. El de mérito, que eso sí que es verdad que no es novedad, que está contemplado, que es esa figura que intenta evitar o penalizar para concursos, promociones y todo ese tipo de cosas. Y el apercibimiento, que no es más que dejarte una notita en tu expediente con la infracción, ¿vale? Como habíamos dicho antes, estos no son listados cerrados, ¿vale? Se pueden ir ampliando. El TREVEP contempla el traslado forzoso con o sin cambio de residencia y el Real Decreto solamente con cambio de residencia, ¿vale? Eso en principio no es nada importante. No se encuentra regulado el de mérito. Eso sí es importante, que es lo que estaba hoy hablando de que es novedad porque aparecerá o vendrá apareciendo
cuando se desarrolla la ley de función pública en esta parte de las sanciones, ¿vale? Importante ahora, ¿qué sanción se puede imponer? Porque hemos visto un listado, pero por ejemplo, para una falta leve, ya dijimos que no se podía separar del servicio ni hacer un despido disciplinario, ¿verdad? Pues para la separación del servicio solamente para faltas muy graves. La suspensión de funciones y el traslado para faltas graves o muy graves, dependiendo un poco del tipo de falta, ¿no? Que está tipificado eso. Y el apercibimiento, que es esa anotación en nuestro expediente de que hemos cometido algo malo, para las faltas leves, ¿vale? La suspensión de funciones, que vemos aquí, que es este paso intermedio, ¿no? Que permite para graves o muy graves. Esto se desglosa en que las faltas muy graves no podrán ser superior a 6 años ni inferior a 3, ¿vale? Vemos que es en esa mitad superior, ¿vale? De la infracción. Y para las graves no excederá de 3 años. Con lo cual, de 0 a 3 años la tenemos si es una grave y si es muy grave, de 3 a 6. ¿Vale? Esto si quieren, cuando se haga una esquemita, lo pueden poner aquí. Faltas muy graves, separación del servicio o traslado de residencia con un periodo de 3 a 6 años. Grave, suspensión de funciones, traslado de residencia con, ¿vale? Ahí lo tenéis, lo podéis hacer así también. No entiendo cómo lo hilas con el 3B. Ah, en el listado. Sí, tú dices, claro. Con suspensión de funciones. Vale. Pues ya sabes que... Ujú. Vale, bueno, bien. Lo puedes hilar así. La cuestión es ir estableciendo esas referencias. Traslado de domicilio. El traslado de domicilio, no sé si me lié antes. Esto es la suspensión de funciones, ¿no? Dije eso. Sí, sí. ¿Mm? A ver si alguien se lo sabe responder. ¿Y qué sigue cobrando? Bien. Bueno, lo de intereses no lo expliqué, pero tú lo metes por si acaso, ¿no? Si luego es declarado firme, la suspensión tiene derecho a, bueno, tiene la obligación de devolver lo que ha cobrado, pero si se declara que no tenía que estar suspenso, ¿vale? Se declina esa suspensión, él tiene derecho a volver a cobrar todo lo que no ha cobrado, ¿vale? Sus salarios normales, ¿vale? Y que se le cuente ese tiempo como servicio activo. Eso es importante también, a efecto de todo, trienio y tal. Y también te lo estipula que no puede quedar ninguna anotación sobre ese periodo de suspensión, ¿vale? Eso se tiene que borrar todo. La parte del traslado con cambio de residencia, ¿vale? No pregunto lo de la suspensión, 6 meses y seguimos ahondando ahí, porque creo que lo puse por aquí. Pero van a haber más preguntas de esa de la suspensión. Traslado con cambio de residencia. El traslado con cambio de residencia, los funcionarios no podrán obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad de la que fueron trasladados durante
Un año por la falta grave y 3 años por falta muy grave. Al final, la de un año, muchas veces no nos podemos mover hasta pasados 2 años que no podíamos participar en los concursos. Con lo cual, vale, tenemos dicho plazo se computará en el momento en el que se efectuó el traslado. Y la pregunta, ¿se puede sancionar con traslado forzoso por una falta leve? No. Solo graves o muy graves, es lo que acabamos de ver. Prescripción. La prescripción es el momento en el que caducan los actos y dejan de ser ejecutivos. Esto no es un literal muy acertado a nivel jurídico, pero como no soy jurista me puedo permitir esos atajos mentales. ¿Vale? La cuestión es entender que ese concepto que hablamos de prescripción es cuando ya no pueden ser perseguidos los actos. ¿Vale? Las prescripciones se pueden distinguir dos, la prescripción de la infracción y la prescripción de la sanción. ¿Qué quiere decir? Si Davinia le pega fuego al coche del jefe, eso es el acto, ¿vale? Y esa es una infracción que puede estar recogida, ¿vale? Eso tendrá un plazo de prescripción. Si se inicia un procedimiento sancionador contra Davinia por eso, ¿vale? Se abre lo que es el procedimiento sancionador. Quiere decir que la prescripción de la sanción es la prescripción de ese acto jurídico que hay que entenderlo como el procedimiento administrativo cuando lo vimos. Al final, para poder sancionar a Davinia se va a ejecutar un procedimiento, vamos a llamarlo administrativo, que tendrá un plazo máximo de ejecución obligatorio. Cuando llegue ese plazo máximo de ejecución, vimos que caducaba, ¿vale? Y la caducidad producía el archivo de las actuaciones y se tenía que continuar, ¿vale? Más o menos solo para que entiendan los dos conceptos, lo tienen claro, ¿no? Es para que no se nos líe ahora las cosas. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Sí. ¿Sí? Los plazos que hay de la prescripción varían, ¿vale? De forma general, para que nos lo aprendamos bastante sencillo, la prescripción de las sanciones prescriben las leves a 1 año, 2 años las graves y 3 años las muy graves, ¿vale? Las infracciones prescriben a los 6 meses las leves y luego ya 2 años y 3 años las muy graves, ¿vale? Ver, vale. Yo me acordaba siempre que eh, es como la negativa, ¿no? Lo que no puede ir junto. No puede ir junto. Sanciones con 6, que es la S con la S. Pues sanciones y 6 meses no van juntos. Con lo cual pongo 6 meses en las infracciones y en sanciones pongo 1 año. Eso ya, una vez lo estén estudiando, cada uno le va llegando esos truquillos, esas mnemotecnias, ¿vale? En infracciones, ¿desde cuándo se computa? Desde el momento en que se cometieron los actos o qué pasa en una cosa que se llama la infracción continuada, que es que tú no has dejado de cometer el delito. Es decir, tú no fichaste en tu trabajo, no fichas, pero es que no has dejado de dejar de fichar, ¿sabes? Con lo cual esa infracción, ¿cuándo se computa? Pues cuando cesa esa infracción continuada, ¿vale? Las infracciones urbanísticas, pues estás construyendo un edificio y no tienes permiso, ¿no? Pues ¿cuándo vas a cesar? Cuando termines de construir, mientras sigas, si te pegas 15 años construyendo, pues tú sigues siendo, es decir, el plazo de prescripción no comienza. Cuando tú acabes es cuando ya comienza ese plazo de prescripción. Mientras sea una infracción continuada, no. Pregunta de sobresaliente. Chan, chan, chan. Sofía, dime que estabas muteada. Muteada, muteada.
A ti te pueden sancionar en cualquier momento. Pero lo que no va a prescribir, es decir, esa prescripción es, vamos a entenderlo, un derecho que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que no vengan dentro de 20 años y nos sancionen por algo que cometimos hace 20 años, ¿vale? Eso es injusto. Entonces se ha establecido unos plazos que hay para sancionar. ¿Cuál es el problema? Si yo estoy haciendo unos vertidos en el alcantarillado, ¿vale? Y yo empiezo hoy y me pego 20 años sin parar de verter en el alcantarillado, ¿cuándo prescribe la sanción? ¿En el momento en el que empecé a verter en el alcantarillado? No. Hasta que tú no acabes, mientras hay una infracción continuada, hasta que no finalice, ahí no empieza a contar tu periodo de prescripción, que lo tenemos que entender como un derecho para nosotros, para salir nosotros beneficiados. ¿Vale? Las preguntas de sobresaliente. En sancionadores, que estamos hablando de sancionadores, desde la firmeza de la resolución sancionadora, ¿vale? Porque lo acabamos de ver aquí. Ah, perdón, que me lo salté. Que el plazo de prescripción, ¿vale? Habíamos visto que comienza desde que se cometen los actos o desde que cesa la infracción continuada, y la prescripción de la sanción empieza a contar desde que la sanción se vuelve firme, ¿vale? Desde la firmeza de la resolución sancionadora, ¿vale? Aquí quiero preguntar, ¿cuándo puede ser ejecutiva una resolución sancionadora? A ver, un dedo, solo tenemos un dedo. Espera a ver si hay más dedos. ¿Hay más dedos? A ver, David. ¡Adiós! Bueno, está muy bien. Está muy bien. Esa. No, no. Ya cuando te pongo sobresaliente son preguntas potentes, potentes, ¿vale? Aquí hay que ver que artículo 90 de la PCAP, que ya la vimos, la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa recurso, ¿vale? En vía administrativa. Ningún recurso ordinario en vía administrativa. Esto es la resolución. Está muy bien, te dije que estaba muy bien. Esto es la resolución de los procedimientos sancionadores, ¿vale? Porque cuando veíamos la ejecutividad de los actos, veíamos que los actos eran inmediatamente ejecutivos. Si miramos cualquiera que no son sancionadores, los actos son inmediatamente ejecutivos siempre, salvo, había otras causas, que era autorización del superior. ¿Nos vamos acordando así de todo eso? Vale, pues la sancionadora solamente cuando no quepa ningún recurso ordinario. Y cuando dice ejecutiva o la ejecutividad del acto es cuando se puede hacer efectivo. Es decir, si yo te multo con 500 euros, se podrá hacer efectiva cuando no quepa ningún recurso, ¿vale? Extinción de la responsabilidad disciplinaria por el cumplimiento de la sanción, por la muerte del infractor, por la prescripción de la falta o de la sanción, por indulto o por amnistía. Vale, esto cuando yo me lo estudié lo veíamos como algo muy lejano, pero se ve que está más frecuente, ¿vale? El tema de los indultos y la amnistía. Tips para recordar. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por el procedimiento sumario. ¿Qué quiere decir eso? Un procedimiento más corto, ¿vale? En el que solamente en 30 días ya lo tenemos resuelto. Es simplemente decirles, te vamos a sancionar por esto, plazo de alegaciones, tú alegas y te sancionas. Y ya está, y se acabó. Se podrá acordar con anterioridad al inicio del expediente en la práctica de información reservada. Pueden ser adoptadas medidas provisionales, ¿vale? La práctica de información reservada es un periodo previo al inicio del expediente disciplinario que busca encontrar las pruebas necesarias para considerar que ha habido algún indicio en el que te puedas basar, ¿vale? Para hacer esa sanción. Y las medidas provisionales, ¿cuál puede ser una medida provisional? Que la hemos visto un montón. La suspensión. Esa suspensión habíamos visto que es firme o provisional, se podía ver una provisional. Esa suspensión provisional puede ser porque no quieren que tú vayas y destruyas pruebas que te incriminen dentro del trabajo.
Vale, entonces esa información reservada es la que se puede abrir antes de... Vale, la fase instructora y sancionadora deben quedar diferenciadas y encomendadas a órganos distintos. Esto es una cosa que tiene que quedar ultra grabada. Es sobre todo en el procedimiento sancionador. Todos los procedimientos sancionador lo tenemos también en la PK. Ahí os lo puse siempre en el procedimiento sancionador 63.1 de la PK. Siempre tiene que quedar separada la fase que instruye a la que sanciona. Esto quiere decir el que instruye o el que da seguimiento al procedimiento y el que va a resolver. ¿Vale? Eso tiene que estar siempre diferenciado. El procedimiento disciplinario se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción razonada de subordinados o denuncia. Se impulsará de oficio en todos los trámites y atenderá a los principios de eficacia, celeridad, economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de la defensa del presunto responsable. Dime a ver. Ahora lo vemos. Vale, economía procesal, cuando habla de economía procesal es reutilización, ¿vale? Reutilización de cosas. Habíamos visto la parte, nosotros procesal no vemos mucho, pero la parte de administrativo, que si habíamos visto procedimiento administrativo, había, por ejemplo, cosas que eran la acumulación. Eso es lo más equiparable a la economía procesal, a reutilizar ciertos trámites que puedan impulsarse simultáneamente, ¿vale? Moción razonada de los subordinados, me preguntabas, ¿verdad? Subordinados, ¿qué pueden ser? Vale, pues que una persona por debajo puede iniciar el procedimiento. No, no. Tienes que ver si pone se inicia a solicitud del interesado. No. Te pone se inicia de oficio, con lo cual lo inicia la administración. Pero ¿cómo lo inicia la administración? Porque le llegará la solicitud de o un órgano competente o orden superior o los subordinados. Mm, mm, mm. Y ahora como está superpuesta, te puse una pregunta aquí. Se inicia de oficio, y ahora os puse, ¿sabemos cuál es la pregunta que voy a hacer? ¿No nos suena de nada? Vale. ¿Cuáles son las formas de inicio del procedimiento de la PK? Os lo quito. ¿Os acordáis cuáles son las formas de inicio? De oficio. ¿Sabes cómo es la pregunta? Te la formulo otra vez. Vale, en el procedimiento administrativo vimos que de oficio se podía iniciar de dos formas. A solicitud del interesado o de oficio. Vale. De oficio se podía iniciar a petición razonada, ¿no? Lo que quiero es que me digas tú alguno. Perdón. Tenemos, haz una cosa, mírate los que hay aquí y vete diciéndome. Vale, 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 vale. Pues perfecto. Ya os lo marqué aquí. Moción razonada de los subordinados se sustituirá por petición razonada de otros órganos. ¿Vale? Esto os lo puse por
que intentar aprender por diferencias, ¿vale? Por relaciones de artículos. Más que nos aprendemos ese listado, pues nos aprendemos estas relaciones, ¿vale? Que creo que hace mejor conexión en la cabeza a la hora de aprender. La obligación de firmar los documentos y la obligación de acreditar la representación del artículo 5, que son los mismos. Pues esa es como digo yo que habría que estudiar, ¿sabes? Haciendo este tipo de relaciones, porque para mí me suponen más facilidades esos atajos que aprender unos listados muy grandes, ¿sabes? Consta de 3 fases: del inicio, del desarrollo y la terminación. Hay que datar este procedimiento disciplinario anterior a la ley de procedimiento administrativo, ¿vale? Con lo cual no usaron la misma nomenclatura, pero empezaba un poco, o sea, es un poco equiparable, ¿vale? Sería el inicio, sería como esa incoación, que es cuando arrancamos, el desarrollo sería la instrucción y la terminación del procedimiento sería nuestra resolución del procedimiento administrativo. Información reservada. Esto puede ser acordado o no, ¿vale? En principio no es obligatoria la información reservada. ¿Vale? Se trata de una actividad interna que tiene carácter previo a la apertura del expediente disciplinario, ¿vale? La administración busca averiguar si existen elementos de juicio suficientes para abrir el expediente. A ver qué Corín no... Ay, mi madre. Es verdad, me había olvidado por completo. Vale. Lo acuerda el órgano competente para incoar el procedimiento disciplinario, ¿vale? Que será el subsecretario del Departamento de Destino, el director general respecto del personal que depende de él, ¿vale? Y los delegados de gobierno en su ámbito territorial. Vamos a ver que en el procedimiento disciplinario, lo que eran gobernadores civiles siguen teniendo un montón de potestades, ¿vale? Las medidas provisionales podrán adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional, ¿vale? Que acuerden la eficacia de la resolución, esto ya lo vimos. No se puede dictar sobre medidas que causen perjuicios irreparables, ¿vale? O que impliquen violación de derechos de amparo por las leyes, ¿vale? Es competente la autoridad que acuerda la incoación, el inicio, el arranque del expediente disciplinario, ¿vale? Y os puse aquí, por si os lo podéis poner como una mini tarea, hacer una pequeña comparación de medidas provisionales de la ley de procedimiento administrativo. Sobre todo, lo que quiero que veáis es quién acuerda las medidas provisionales en el procedimiento administrativo. ¿Vale? La suspensión provisional en expedientes disciplinarios no podrá ser superior a 6 meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado. Se cobran las retribuciones básicas, ya lo vimos, aquí respondimos también a la pregunta de Xiomara. La ayuda por hijo a cargo en su caso, ¿vale? El tiempo de permanencia en suspensión provisional computa para el cumplimiento de la sentencia firme. Eso también es importante, que nos lo dijimos antes. ¿Vale? Si te sancionan por 2 años, si has cumplido 6 meses, pues te queda el año y 6 meses. ¿Qué pasa cuando la suspensión firme es de más de 6 meses? ¿Nos acordamos? Pasaba algo con los 6 meses en esa suspensión. No, nadie. Fátima, a lo mejor. No. Pérdida del puesto de trabajo. Aquí os lo puse, no sé si será por esto, pero durante la suspensión provisional no se puede exceder los 6 meses. La provisional, ya lo relacionamos con dos cosas. La suspensión provisional no puede exceder los 6 meses, que se puede acordar en esas medidas provisionales que ya lo vimos. Pero si la suspensión firme dura más de 6 meses, es decir, si nos sancionan por 7 meses, 8 meses, a los 6 meses, ¿no? Ya perdemos el puesto de trabajo. Que implica que el reingreso será con la solicitud. Vimos que en el caso de excedencia, que en el caso de las suspensiones, si no se le concedía plaza
En esos 6 meses pasaba esa excedencia forzosa, ¿vale? Todo eso lo vimos en la parte de situaciones administrativas, el vídeo situaciones administrativas. Vale, fase 1, inicio del procedimiento disciplinario. Aquí es donde empiezan las cosas interesantes. La resolución que acuerda el inicio del procedimiento nombra al instructor, que va a ser la persona encargada de hacer las averiguaciones. ¿Quiénes podemos ser instructores de los procedimientos disciplinarios? Tienen que ser funcionarios, ¿vale? De un cuerpo o escala igual o superior al inculpado, ¿vale? Del mismo ministerio o de un ministerio distinto, pero si es de un ministerio distinto, se necesita una autorización del subsecretario del otro ministerio. ¿Vale? Eso no es tan importante como lo de que necesita ser funcionario y de un cuerpo o escala igual o superior al inculpado. ¿Qué quiere decir? Si van a sancionar a Felipe, que es C1 administrativo, pues ¿quién podrá ser instructor del procedimiento? Una persona que sea C1 o de ahí para arriba, el A2 o el A1, ¿vale? Eso podrán ser los instructores. Dependiendo de si el caso tiene complejidad, ¿vale? Se podrá nombrar un secretario. El secretario solo pide ser funcionario. ¿Vale? En ambos casos, cuando hay este tipo de nombramientos, hay que notificarlos, ¿vale? Hay que notificar quién va a ser el instructor y todo eso, porque están acogidos al tema de la abstención y recusación, ¿vale? Puede ser que vayan a nombrar instructor a un procedimiento que te están sancionando a una persona que te llevas a matar con él. Entonces ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Se puede hacer lo de la abstención, la recusación, ya lo vimos. Al funcionario se le notificará, eso, el inicio del procedimiento y el nombramiento, ¿vale? A efectos de eso, de que pueda recusar. ¿Vale? Y ya nos vamos a la fase de desarrollo, que es la fase de averiguación y recae sobre el instructor, ¿vale? Recibe la declaración del presunto infractor, tú te tienes que reunir con él. Vamos a hacerlo un poco como medio práctico, ¿no? Vamos a entender que una persona que no fue a trabajar durante 3 meses, él dice que sí, pero que allí no hay fichaje ni nada, ni nadie lo ha visto en el trabajo. ¿Vale? Se va a iniciar el procedimiento disciplinario, pues tú te reúnes con él. Le tomas declaración, ¿vale? Una vez le tomas declaración a él, vas a tener que averiguar pues en los registros, todo eso, ¿vale? Si hay información, si hay fichajes, si vino, si no vino, hacer declaraciones de testigos, por ejemplo, ¿vale? Es esa fase previa de averiguación, ¿vale? Luego ya nos vamos a lo que sería el pliego de cargos. El pliego de cargos hay que entenderlo como un documento, ¿no? Donde se define estas cosas que son obligatorias, que es la descripción de los hechos que la estás imputando, las faltas que se supone que cometió, las posibles sanciones que puedan derivar de esa falta. Se pueden acordar ahí las medidas provisionales, ¿vale? Aquí lo pone que debe de redactarse en modo claro, preciso, en párrafos separados y numerados, ¿vale? Y en un plazo no superior a un mes a partir de la incoación, ¿vale? Eso en principio hay como unas pequeñas ampliaciones, entonces no nos centramos mucho en que el pliego de cargos tenga que estar en un mes, no es una cosa importante. Dentro de lo que preguntan en oposiciones, o por lo menos lo que he visto yo, preguntan muchísimo más el nombramiento del instructor, el nombramiento del secretario, y sobre todo eso, lo de que tenga que ser un cuerpo igual o superior. Ser funcionario, un cuerpo igual superior, ese tipo de cosas preguntan mucho más. El pliego se notifica al inculpado, que tendrá un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones, aportar documentos y solicitar la práctica de prueba. Ya nos acordamos aquí de este plazo intraprocesal, por ejemplo, para notificar una resolución. ¿Qué plazo hay para notificar la resolución? Para mandarla, para emitir la resolución, ¿vale? Una vez se firman las resoluciones, teníamos un plazo de 10 días para mandarla. ¿Qué plazo había para la petición de informes, ¿no? Para elevar, por ejemplo, el recurso de alzada cuando nos venía a nosotros para elevarlo al superior? Pues 10 días. Teníamos ese plazo de 10 días intraprocesales que nos teníamos que grabar a fuego, ¿vale? Que cuando dudamos ahí de algún placillo siempre son, pues vamos a entender que esos 10 días,
¿vale? Contestando al pliego de cargos o transcurrido el plazo fijado, el instructor podrá acordar la práctica de pruebas. La práctica de pruebas es parecido a lo que vimos del procedimiento administrativo. Pruebas admisibles en derecho, ¿vale? Que es en principio cosas fundadas, ¿no? Cosas que sean válidas para probar algo. El inculpado puede acordar otro tipo de pruebas que las que vaya a hacer la administración. Pues, por ejemplo, puede decir, mira, pues háblate con fulanito de tal, que él me vio como yo entraba a las dependencias, ¿vale? Y yo fiché. Y entonces, pues el instructor que recibe eso tendrá que reunirse con esa persona para hacer esa prueba, ¿no? Para ejecutar esa prueba. Importante que ya lo habíamos visto dentro de la motivación, aquí también motivadamente se pueden denegar pruebas propuestas por el interesado, ¿vale? Si son improcedentes, por ejemplo, te está preguntando pues algo ridículo, pues sí, pues reúnete allí en el Polo Norte que seguro que allí me vieron que yo venía del aeropuerto. Pues dice, mira, esto es inadmisible, ¿a dónde voy a ir yo al Polo Norte a buscar qué? ¿Vale? Pues eso se rechaza, no se tienen que hacer todas las pruebas que hagan el interesado. Se le notificará al funcionario el lugar y fecha y hora, debiendo incorporarse al expediente, ¿vale? Esto en principio que hay que dejar constancia, ¿no?, de todo lo que se va haciendo. La práctica de prueba se dispondrá del plazo de un mes. Esto es un poquillo más importante, pero tampoco es una cosa que haya visto yo preguntada, ¿vale? Practicada la prueba, se dará vista al expediente del inculpado para en el plazo de 10 días hábiles aporte la documentación que estime oportuna. El instructor elabora una propuesta de resolución que traslada al interesado, que cuenta con 10 días hábiles para realizar alegaciones. Aquí hemos visto que absolutamente todos los plazos son 10 días, ¿no? Es relativamente fácil acordarnos de ese plazo intraprocesal durante todo el procedimiento, ¿vale? Esos 10 días para alegar, 10 días para... ¿vale? La propuesta de resolución debe fijar con precisión los hechos, ¿vale? Motivación de la denegación de las pruebas que se han... tiene que motivar las pruebas que se le hayan denegado, pero eso ya lo sabíamos del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que nos habla de la motivación, que dice todos los actos tendrán que ser motivados los que rechacen pruebas propuestas por los interesados, ¿vale? Realiza la valoración jurídica de los hechos, determina la falta que se estime cometida, señala la responsabilidad del funcionario y la sanción que hay que imponerle, ¿vale? Finalizados estos pasos, se remite el expediente al órgano que acordó el inicio, ¿vale? Nosotros como instructores ya hemos decidido que esa persona ha cometido esa infracción, pues a la persona que nos nombró le mandamos el expediente. Si la persona que nos nombró está de acuerdo, pues se puede continuar. Si no está de acuerdo, nos lo va a devolver y va a decir, es que te faltó preguntarle a este muchacho, o es que te faltó sacar los registros de las aplicaciones, ¿vale? Pues eso es lo que pone ahí sobre la conformidad. El órgano competente para imponer la sanción puede devolver el expediente al instructor para la práctica de nuevas diligencias. Una vez practicadas y antes de su envío al órgano competente para imponer la sanción, se dará vista al inculpado para que alegue. Cada vez que hagamos algo del procedimiento, pues tenemos esos 10 días que hay que parar y dárselo al interesado, ¿vale? La resolución ha de ser motivada, eso es lógico. En ella no se podrán aceptar hechos distintos a los que sirvieron de base en el pliego de cargo. Por eso es importantísimo lo del pliego de cargo, redactar qué se le va a imponer. Es decir, si durante la investigación tú te das cuenta que no solamente es que no fue a fichar, sino es que encima se llevó información confidencial, tú no puedes sancionarlo por la información confidencial si el pliego de cargos no lo hiciste así, ¿vale? Eso no quita a que los hechos que se vayan a derivar de ahí no se puedan poner en conocimiento de la autoridad que acuerda el expediente disciplinario y se inicie otro, ¿no? Pero no vale que yo te formule el pliego de cargo, tú me digas que me vas a sancionar una falta leve por no fichar y cuando me llegue la propuesta de la resolución me digas que es que me separan del servicio. ¿Vale? Grabar esa situación no es posible. ¿Vale? Y la propuesta de resolución sin perjuicio de distinta evaluación jurídica. Vale. En la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario debe determinarse la falta que se estime cometida,
Los preceptos que aparezcan recogidos, el funcionario responsable, la sanción. Esto al final es un poco teórico todo, ¿no? Se presupone, todo este tipo de cosas, pues se presupone que van a estar dentro de la resolución, ¿no? La resolución se notificará al inculpado señalado qué recursos caben, órgano al que deben presentarse y los plazos para interponerlo. Al final ya habíamos visto que para que las resoluciones fueran ejecutivas, ¿verdad? Para que fueran válidas tenías que poner los recursos que cabían, el órgano, ¿vale? Y los plazos. Las competencias para sancionar, ¿vale? Si la resolución estimara la inexistencia de falta disciplinaria o la de la responsabilidad para el funcionario inculpado, hará las declaraciones pertinentes, ¿vale? Las medidas provisionales, las sanciones se anotan en el RCP. La parte importante es lo de que las sanciones se anotan en el RCP. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Sobre la competencia para sancionar, os lo dejé aquí en el 61 y el 63, ¿vale? De la ley 40. Eso es importante echarle un vistacito, sobre todo por arriba. ¿Vale? En principio, a grosso modo, tenemos la separación del servicio, los ministros. Eso hay que tenerlo claro. Separación de servicio, solo el ministro del departamento al que está escrito el cuerpo escala, ¿vale? La suspensión de funciones y traslado, los subsecretarios. Y el apercibimiento, subsecretarios, directores generales y delegados de gobierno. Aquí aparecen todos, pero porque realmente es del que dependa, ¿no? Si tú dependes de un subsecretario, pues el subsecretario. Si dependes del director general, pues el director general. Y si estás en el ámbito territorial, si estás en Canarias, por ejemplo, pues dependerás del delegado de gobierno canario, ¿no? Esas son las personas que sancionan. Esto sí es importante sabérselo. Es importante saberse las sanciones, los plazos que habíamos visto, cuándo se puede interponer una grave o cuándo se puede interponer una leve, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones, lo que hemos visto aquí, sobre todo con colorines, es importante de saber, ¿vale? La denuncia, de iniciarse el procedimiento como consecuencia de esta, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma. Vimos que el procedimiento se podía iniciar por denuncia. Pues si se inicia, se tiene que notificar. Y si se resuelve, también se tiene que notificar, ¿vale? ¿Nos suena algo de la ley de procedimiento administrativo sobre la notificación al denunciante? No. ¿No te suena que el denunciante podía... ¿Qué te suena, Sofía, del denunciante? Bien. No se quedan interesados. Entonces es raro lo de la notificación al denunciante. Porque dice, si no es interesado, ¿cómo van a tener que notificarle? Pero, aquí os puse porque ya sabía yo la respuesta. Digo, seguro que no. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes con la decisión de si se ha iniciado o no en el procedimiento. Aquí os puse que no tiene que ver con recursos humanos, pero hay que aprovechar para ir repasando cosas. En el sancionador, sí. Y si finalizas también. Sin embargo, en esto que estamos hablando del perjuicio del patrimonio de las administraciones, no. Estamos hablando que solamente tienes que notificar si se inicia o no se inicia. ¿Vale? Y ya después claro, motivar si no la vas a iniciar. Y listo. Cuando falta el patrimonio del Estado, se decida no incoar, se debe motivar, ¿vale? Esto es lo que vimos. Tips importantes. Plazo para la resolución y notificación del procedimiento disciplinario es de 12 meses. ¿Vale? Al final es una ley, ¿no? Porque ¿cuál era el plazo máximo para resolver un procedimiento?
Yo creo que Xiomara se acuerda. 6 meses, dice David. Bueno, vale. Teníamos 3 meses de ese plazo, ¿no? Con un máximo de 6 meses, ¿vale? Salvo que una norma con rango de ley o derecho de la Unión Europea diga otra cosa. Es decir, para hacernos una idea rápida, si no se estipula plazo, se pone 3 meses por defecto. Si se estipula plazo, será el que estipule, con un máximo de 6 meses. Pero aquí tenemos una ley, que es la ley 14 del 2000, que estipula que el plazo para resolver los procedimientos sancionadores es de 12 meses. Eso es contrario al derecho. No, porque una norma con rango de ley podía imponer un plazo superior a esos 6 meses. ¿Vale? Vale, y ahora tenías la parte de incompatibilidad, pero creo que voy a parar un momento como para hacer un pequeño break y vemos si podemos hacer un supuestito aquí juntos y vemos la de incompatibilidad el viernes.